Muy buenas tardes con todos. Agradezco la invitación a la directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, a los invitados que nos acompañan en la mesa y a todos los presentes que hacen posible la realización de este evento. En esta oportunidad abordaré algunas aristas prácticas de tres de los temas con mayor incidencia en el derecho de familia. Estamos hablando de la pensión de alimentos, de la tenencia y del régimen de visitas. La definición legal de la pensión de alimentos nosotros la tenemos en el artículo 92 del Código de los Niños y Adolescentes y también en el artículo 472 del Código Civil. Y nos vamos a remitir a esos artículos. Cuando la problemática de la pensión de alimentos ya pasa a una sede judicial, entonces el juez tiene que emitir una sentencia, ¿correcto? Para que el juez pueda emitir esta sentencia, tiene dos parámetros que revisar a efectos de fundamentar su sentencia. Y estamos hablando, por un lado, las necesidades del alimentista y por el otro lado, las posibilidades económicas del obligado. Cuando hablamos de las necesidades del alimentista, siempre decimos, si estamos hablando de un niño, entonces sus necesidades se presumen. Sin embargo, en la práctica vemos que se interpone demandas de alimentos y solamente se presenta la copia del DNI de la parte demandante y el acta de nacimiento del niño. Pero hay que tener en consideración que el debate en un proceso de alimentos no está en cuanto al derecho, porque ese derecho ya viene otorgado por la norma, pero el debate es referido en cuanto al monto de la pensión de alimentos. Si este juez solamente tiene como medios probatorios el acta de nacimiento, lo más probable es que va a otorgar una pensión de alimentos bastante irrisoria. Entonces, debe haber un actuar diligente por la parte demandante y también de los asesores a efectos de que el juez pueda tener un panorama mucho más completo de cuál en realidad es el monto que se necesita para solventar las necesidades de los hijos. No es lo mismo que un niño, en cuanto a costos, estudie en un colegio privado a que estudie en un colegio del Estado. No es lo mismo que sea un niño sano a que tenga que recibir terapias mensuales y que estas terapias obviamente representan un presupuesto mensual. Por otra parte, en cuanto a las necesidades del obligado, el juez analiza las posibilidades económicas del obligado. Siempre nosotros decimos, bueno, analiza si es que tienen otros hijos o si tiene carga familiar adicional. Sin embargo, también hay otras consideraciones respecto al obligado que se tiene que tener en cuenta y vamos a verlo como unos casos. Vamos a ver un caso 1. Si el demandado cuenta con régimen de visitas o no respecto a ese niño que se está solicitando la pensión de alimentos. Pero me dirán, este es un tema de alimentos, ¿qué tiene que ver el régimen de visitas? Pero en realidad sí tiene que ver bastante. Vamos a poner un ejemplo. Estas partes, antes de que todavía tengan un conflicto, arribaron a un acuerdo y suscribieron un acta de conciliación. Y en esta conciliación fijaron un régimen de visitas. Es así que el padre recoge al niño los días viernes a la salida del centro de estudios y los retorna el día lunes directamente al centro de estudios. Adicionalmente a esto, también han fijado el régimen de visitas para el periodo de vacaciones. El mes de mayo con un padre, el mes de julio se reparten, el mes de octubre con otro padre. Y las vacaciones de verano, ese padre se queda al cuidado de su hijo durante un mes. Es importante hacer reconocimiento al juez esta situación, porque si nosotros ponemos en un calendario cuántos días al mes este padre está con el hijo, entonces vamos a nosotros poder determinar una adecuada pensión de alimentos. Caso contrario,
se puede obtener sentencia donde la pensión de alimentos es demasiado gravosa. ¿Y qué va a ocasionar? Que este padre, cuando ejerza su régimen de visitas, entonces no tenga la suficiente economía para solventar en forma directa. Porque tengan en cuenta, si supongamos le toca el mes de enero, todo el mes de enero él tiene que solventar las necesidades básicas: desayuno, almuerzo, cena, además de recreación. Y si además de eso, ese mes también tiene que pagar la pensión de alimentos en forma completa, entonces se está otorgando una pensión de alimentos demasiado gravosa. Supongamos que hay otro padre que tiene un régimen de visitas, pero que vive en distintas localidades y tiene que trasladarse para ejercitar su régimen de visitas de una ciudad a otra. ¿Qué implica esto? Implica que este padre tenga que gastar en movilidad, el transporte y viáticos, porque no domicilia en el lugar donde sí vive su hijo. Si hay una pensión de alimentos que no tome en cuenta en esta situación, lo que va a ocasionar a la larga es que ese padre distancie el régimen de visitas. No va a haber ya con mayor frecuencia, puesto que ya no va a tener los recursos económicos. Y al final, ¿quién está perdiendo? Está perdiendo el hijo, porque ya no va a haber una adecuada relación paterno o materno-filial. Vamos a ver otro caso. Si el obligado cuenta con deudas adquiridas con anterioridad a la interposición de la demanda. Digo con anterioridad porque si es después a la interposición de la demanda, probablemente esté simulando deudas o probablemente lo haya realizado para disminuir su capacidad económica. Puede ser que este obligado haya adquirido una vivienda con un crédito hipotecario antes de la interposición de la demanda, y ello supone que las cuotas las va a pagar en muchos años. Asimismo, puede darse de que estas partes que ahora están en conflicto, durante el tiempo que vivieron juntos, justamente el hoy demandado haya utilizado sus tarjetas de crédito o haya obtenido préstamos en beneficio de la familia que en ese momento formaba parte el hijo y la parte que hoy en día está demandando. Es una situación pasada que se gravó la economía del deudor alimentario, que le va a afectar no solamente en su presente, sino también en su futuro. Y fue en beneficio de la familia que en ese momento tenía. Veamos un tercer ejemplo. Verificación de cuál de las partes se quedó con la principal fuente de ingresos del que fue el hogar conyugal. Vamos a poner un ejemplo. Pareja Juan y María. Ellos son cónyuges, tienen 2 hijos y su principal fuente de ingresos es la confección y comercialización de prendas de vestir. Tienen maquinaria para ello y tienen 2 tiendas en las cuales se realiza la comercialización. María se dedica básicamente al cuidado de los hijos y Juan es el encargado de la producción y el sostenimiento del hogar. Llevan una vida holgada, los hijos estudian en colegio privado. La relación termina. Juan, como en la mayoría de los casos sucede, Juan es que tiene que se retira del hogar conyugal. María se queda a cargo de los hijos, pero María también se queda con la posesión de toda la mercadería, de las máquinas y también de la posesión de las 2 tiendas en un centro comercial. Como es lógico, tras la separación, María interpone la demanda de pensión de alimentos, solicitando que Juan provea de la misma forma, produzca de la misma forma y solvente las necesidades en igual medida como lo hacía antes. Juan entonces tendrá que acreditar que la principal fuente de ingresos se quedó en posesión de María, no para sustraerse de sus obligaciones, sino para que la pensión de alimentos que se expida tenga en cuenta su actual situación económica. Otro tema que también lo vemos bastante cuando se trata de pensión de alimentos es que ahora
si el juez tiene que tomar en cuenta el aporte por trabajo doméstico no remunerado. Si bien es cierto, ambos padres están obligados a proveer lo necesario para el sustento de los hijos, sin embargo, si uno de los padres se dedica al cuidado exclusivo de los hijos y realiza las labores domésticas, ese trabajo ya es considerado como su aporte. Porque si nosotros incluso cuantificamos eso, en realidad sale una suma bastante elevada. El tema de las utilidades y los bonos. Vamos a suponer que hay una sentencia y en la parte resolutiva de la sentencia se dice lo siguiente. Se ordena que el obligado asista a su menor hija con el 30% de la totalidad de los ingresos y de los saberes que perciba, fuera de los descuentos de ley. La parte demandante realiza su liquidación de pensiones devengadas y pone dentro de ese cálculo el concepto utilidades y bonos percibidos por el demandado a lo largo de todo el proceso. El demandado observa esta liquidación y dice, un momentito, en la sentencia en ningún lado expresamente se señala utilidades y bonos, porque la sentencia solamente dice ingresos y haberes. Esta situación ya ha sido dilucidada a través de diversas sentencias del Tribunal Constitucional que señalan que las utilidades son de libre disponibilidad y se constituyen en ingresos no remunerativos, si bien es cierto no son computables para el tema de la CTS ni para el cálculo de los beneficios sociales, pero no por eso se les va a excluir para la afectación de la pensión de alimentos. Siguiendo en esta línea, entonces, al interponer una demanda de alimentos, no es necesario que en el petitorio nosotros tengamos que detallar cada uno de los conceptos, porque valgan verdades, dependiendo de cada centro de trabajo, dependiendo de cada institución, varían los nombres. El nombre más común que encontramos es asignación familiar y haberes, pero también hay otros nombres dependiendo de cada institución. Entonces, al demandar no necesitamos tener conocimiento de cada uno de estos conceptos, pero sí es importantísimo que nosotros mencionemos que se pretende un porcentaje de la totalidad de los ingresos que sean de libre disponibilidad, independientemente del nombre que estos tengan, fuera de los descuentos de ley. A continuación veremos unos temas básicamente prácticos referidos a la tenencia. Sabemos, porque tengo entendido la mayoría de acá tiene conocimiento del derecho, la tenencia es solamente una parte de todo el conjunto que es la patria potestad. Por la tenencia se le otorga a uno de los padres el derecho y el deber de cuidar a sus hijos en forma directa. Se cree que al obtener la tenencia, la persona que obtiene la tenencia puede decidir libremente sobre todos los aspectos de ese hijo. No es así. Quien tiene la tenencia puede decidir aspectos cotidianos, pero hay aspectos importantes que tienen que ser consensuados por ambos padres. Y un ejemplo muy claro de estos es que para poder viajar con un hijo al extranjero se necesita la autorización del padre, por más que se tenga formalmente la tenencia. Y mucho más si se pretende sacar al hijo, llevar al hijo a radicar al extranjero. Entonces también necesitamos la autorización del padre o, en todo caso, solicitar judicialmente la autorización de cambio de residencia del hijo. La tenencia se puede obtener por dos caminos, uno por el consenso y a falta de consenso, entonces este tema se judicializa. Por acuerdo, hay una tenencia exclusiva y hay una tenencia compartida.
Se puede optar por una tenencia compartida, es decir, que uno de los padres ejerce la tenencia y el otro le corresponde un régimen de visitas. La tenencia compartida en nuestra legislación ya tiene una vigencia de más de 10 años. Entró en vigencia a partir del 20 de octubre del 2008. Sin embargo, suena muy bonito la tenencia compartida, pero hay un requisito mínimo para que las partes puedan optar por una tenencia compartida, y es que tiene que haber un mínimo de diálogo y coordinación sobre las pautas de crianza entre ambos progenitores. Caso contrario, puede ser perjudicial para los hijos. Algunos ejemplos de tenencia compartida que los he visto, por ejemplo, el periodo escolar con uno de los padres y las vacaciones con otro de los padres. Si los padres viven relativamente cerca, puede ser una semana con un padre, otra semana con otro padre. Hay una modalidad de tenencia compartida que no es muy usual, pero igual se los pongo en consideración. ¿Qué tal si ya no son los hijos los que se trasladan, sino son los padres? Pueden los padres fijar un domicilio estable para el menor. Ellos se quedan ahí, supongamos que ese fue el domicilio conyugal, los hijos son los que se quedan y son los padres, de acuerdo a un turno y a un rol de tenencia compartida, quienes ingresen al domicilio a cuidar a sus hijos. Esto puede tener una ventaja, que es que los hijos pueden tener un lugar estable en el cual van a desenvolverse día a día y de esta forma evitarles los episodios de ansiedad. Cuando la tenencia es fijada por el juez, esto es a falta del acuerdo de los padres. Hay pautas que nos señala la norma a efectos de obtener una tenencia. La primera pauta es que el hijo deberá permanecer con el padre con quien convivió más tiempo. Habitualidad, permanencia, esta es una de las pautas. La otra pauta tiene que ver con la edad del hijo. El hijo menor de 3 años deberá quedarse con la madre. Se otorga un régimen de visitas para el padre al que no se le otorga la tenencia. Pero siempre el otorgamiento de la tenencia tiene que priorizar el interés superior del niño. Puede ser que por temas de edad le tendría que corresponder la tenencia del hijo a la madre. Pero ¿qué tal si no pasa el filtro de que esa situación es lo mejor para el niño? Entonces son solamente pautas y parámetros y dependiendo del caso en concreto. Es así que el juez analiza la condición específica de cada padre. El otorgamiento en favor de cada uno de los padres, ahí el juez tiene que analizar las condiciones personales, emocionales del padre, materiales, morales, culturales. Analiza todo ese contexto que tiene que ver con ese progenitor y también con el medio ambiente en el cual se desenvuelve. Vamos a poner un caso. Vamos a seguir tomando el nombre de Juan y María. Juan y María tienen un hijo de 6 años. Ellos viven separados. La tenencia, de hecho, la tiene la madre. Ambos son trabajadores. Tienen un horario determinado fijo y salen a trabajar. María tiene una red de soporte familiar porque quienes cuidan a sus hijos son sus padres y sus hermanos. Juan también tiene una red de soporte familiar que bien podrían cuidar, también apoyar al cuidado los padres de Juan. Sin embargo, en el contexto, en el ambiente de María, hay antecedentes de violencia familiar entre los miembros originarios de la familia. Hay denuncias, hay sentencias de violencia familiar, hay muchos temas de cosa que no hay en el domicilio de Juan. Adicionalmente a esto, sale en las pericias psicológicas que ambos tienen un fuerte vínculo afectivo con el hijo y cada uno de ellos
se identifica con su rol materno y con su rol paterno. Pero la diferencia va a estar básicamente en el ambiente que rodea al niño. María vive, lamentablemente, en un lugar de alto índice delincuencial, a diferencia de Juan. Entonces, también se le escucha al niño, y el niño, básicamente por la habitualidad y por la costumbre, entonces señala que sí quiere seguir viviendo, se siente bien en la casa en la que se encuentra. Sin embargo, esta casa no tiene las adecuadas condiciones de salubridad. ¿Qué es lo que sucede? El niño empieza a comenzar a tener alergias y también empieza a complicarse su tema de asma. Llegado ya el momento de sentenciar, no estamos hablando de una madre que no otorgue cariño, que no quiera y que dé malos tratos a este niño, pero más bien estamos hablando de cuál de los dos ambientes es el adecuado, es el ambiente más sano que le va a propiciar un mejor desarrollo en todos los aspectos de su vida al niño. Entonces, en ese sentido, el juez tendrá que valorar también estas circunstancias, no solamente el tema personal de cada padre, sino el contexto en el cual ellos se desenvuelven. También se tiene en cuenta la posición del niño, teniendo en consideración que el niño en los procesos y en todos lados es un sujeto de derecho, no objeto de derecho. Lamentablemente en nuestros juzgados de familia no existe un protocolo para la realización de las entrevistas, sino que las entrevistas se realizan conforme a la experiencia y conforme al buen criterio del juzgador. Sería importante quizás que en estas entrevistas pueda tener algún tipo de apoyo de un profesional de la psicología a efectos de que se pueda detectar si este niño ya ha ido preparado con las respuestas o si existe algún tipo de manipulación y más aún si es que existe algún tipo de síndrome de alienación parental. Si existe alguna de estas situaciones que lo único que hacen es obstaculizar la relación con el otro padre, es una situación que no favorece a ese progenitor, por cuanto el juez siempre va a otorgar la tenencia a aquel padre que garantice el vínculo con el otro progenitor. El régimen de visitas es la otra cara de la tenencia. Quien obtiene la tenencia tiene un régimen de visitas. Pero hay que tener en cuenta que el régimen de visitas debe ser entendido más bien no solamente como el contacto directo del hijo con el padre con quien día a día no vive, porque el régimen de visitas más que nada es un derecho del niño, sino hay que tener en cuenta que es el derecho a relacionarse adecuadamente con su padre o con su madre con quien no vive. Y cuando hablamos de relación, va mucho más allá de visitarlo. Es así que ejemplos desde la posición que tenemos, deberíamos y tenemos que asesorar justamente en que, por ejemplo, los acuerdos, las conciliaciones, tengan ahí la posibilidad de que el hijo pueda dialogar con el padre, ya sea por teléfono, videollamadas, puede ser FaceTime, Skype, hacer uso de estas nuevas tecnologías de comunicación, porque entendamos el régimen de visitas como el derecho de comunicación. He visto muchas actas de conciliación en los cuales se fija un régimen de visitas que en realidad generan más problemas. Por ejemplo, ponen de la siguiente forma: la madre otorgará un régimen de visitas libre y amplio, previa coordinación con el padre, siempre y cuando no interfiera con el horario de descanso ni de estudios de los hijos. Posiblemente quien obtiene este régimen de visitas inicialmente se sentirá victorioso, sin embargo,
déjenme decirles que con un régimen de visitas redactado de esa manera no se ha logrado nada. Porque dependerá de la buena voluntad de la persona que ejerce la tenencia de si ve o no ve al hijo. Previa coordinación es una palabra muy abstracta. Frente a un incumplimiento tranquilamente se puede decir, pero no coordinaste. ¿Cómo ejecutas? Una característica de las pretensiones para ser ejecutadas, cierta, expresa y exigible. ¿Pasa por estos filtros? No pasa. Si inicialmente quisiste llegar y solucionar en ese momento, esta fórmula no te brinda una solución. Quizás puede ser una solución pasajera, pero te complica en el futuro y vas a tener que llegar a procesos judiciales que los quisiste evitar tratando de llegar a una conciliación como esta. Por eso, cuando se llegue a un acuerdo sobre el régimen de visitas, siempre tiene que haber un mínimo determinado, fijarse horas y fijarse días. La regla tiene que estar fijada, la excepción puede ser la coordinación para casos excepcionales, pero no hacer de esta coordinación la regla general. A continuación, trataré un tema justamente por la importancia de sensibilizar nosotros como sociedad y cada uno de nosotros como operadores en nuestros distintos roles que nos toca. Y vamos a hablar sobre la tenencia y régimen de visitas para niños con necesidades especiales, específicamente de los niños con autismo, denominado con las siglas TEA, Trastorno del Espectro Autista. Hay necesidad de sensibilizar a los operadores de justicia y sociedad para que adquieran conocimiento, información básica sobre el autismo y se familiaricen con la intervención temprana y la necesidad de priorizar un programa de terapia conductual en el niño. El autismo es un trastorno grave que afecta la capacidad del niño de aprender a comunicarse e interactuar socialmente. A la fecha no tiene cura, pero el diagnóstico temprano, con intervención temprana, favorece su mejoría. ¿Por qué es importante esto? Porque esta intervención, cuando hablamos de temprana, es para que pueda darse, por decirlo así, una batería de terapias a efectos de ayudar a este niño. Porque hay una ventana de años en los cuales se puede hacer esto. Y no es que ya voy a los 8 años, yo comienzo con mis terapias, ya no voy a poder ayudarle mucho. La ventana es de 2 a 6 años. Esa es la ventana de mayor oportunidad para mejorar la funcionalidad del niño. ¿Y qué pasa si justamente en esos años los padres están entrapados en procesos judiciales? Régimen de visitas, tenencia. ¿Qué pasa con este niño? Se está perdiendo justamente esa gran oportunidad para poder ayudarlo. Principales características de un niño con TEA: extrema soledad autista, incapacidad de establecer relaciones con las personas, hay un deseo obsesivo de invarianza ambiental, insistencia obsesiva en que el ambiente no cambie. Los niños autistas no pueden desempeñarse en espacios libres de forma espontánea, ellos necesitan una estructura. Por ello es el peligro de afectar al niño al ser trasladado de una casa a otra, con métodos distintos de supervisión de su desarrollo. Son personas hipersensibles a los estímulos y también son personas que desarrollan muchas explosiones emocionales. Es constante, ustedes habrán podido ver en alguna oportunidad a un niño autista que le da rabietas, que comienza a gritar de la nada, pero emite ruidos fuertísimos. Estos son explosiones emocionales que son propias de su condición. También tienen conductas escapistas. A un niño autista
Tú lo sacas al parque, lo dejas un momento, lo descuidas y el niño arranca. Corre, línea recta, se le cruza carro, pista, no le interesa, corre. No sucedió hace poco, en diciembre del año pasado, un niño autista de 11 años, de 10 años, que justamente se fue de su casa, no tuvieron el cuidado en ese momento y luego apareció muerto en las playas de San Miguel. Es justamente porque una característica de su condición es el escapismo y ellos no tienen dificultades de anticipación. ¿Qué significa eso? Yo tengo este puntero en la mano. Si yo lo aviento, yo puedo anticipar que lo más probable es que este puntero se rompa. Un niño autista no tiene esa anticipación, no tiene noción del peligro. Un día puede quemarse en la hornilla de la cocina y al día siguiente puede volver a suceder lo mismo. Entonces, a nivel de los problemas de tenencia y régimen de visitas de estos niños, el juzgador no puede ponerse los mismos lentes y verlos de la misma forma que a un niño que no tiene autismo. Y los criterios que tiene que tener para determinar qué padre va a ejercer la tenencia y qué padre va a ejercer el régimen de visitas y qué tipo de régimen de visitas se va a dar, entonces depende mucho de cuánto va a conocer este juez sobre los aspectos básicos del autismo. Los criterios que debe tener en cuenta el juzgado. 1. El rol que cada padre tuvo al obtener el diagnóstico inicial. Es decir, el rol que tuvo al obtener el diagnóstico y la aceptación o no aceptación que tuvo de ese diagnóstico. Porque puede ser que alguno de los padres entre en una situación de negación, no aceptan el diagnóstico de esta afección. Y si no aceptan, entonces no están haciendo nada para poder ayudarlo al niño. Y nuevamente repetimos, la ventana es de 2 a 6 años donde podemos nosotros ayudarlos. Se pierde tiempo acá. El rol de cada padre en obtener intervención y terapias en la etapa inicial para el niño. Es decir, ya tienes el diagnóstico, pero ¿qué haces con eso? ¿Buscas apoyo o no buscas apoyo? ¿Cuál de los dos padres se interesa? Otro aspecto es la habilidad e interés de cada padre de reforzar y continuar con las intervenciones conductuales. De nada sirve que el niño tenga terapias en un centro especializado, pero regresa a casa y no se replica esa terapia en casa. Básicamente las terapias ahí son para que te enseñen, pero tú tienes que replicarlas en el hogar. Y para eso tiene que haber un padre o una madre comprometidos en el aprendizaje también de estas intervenciones conductuales. Habilidad de cada padre de manejar el estrés emocional y psicológico que involucra criar a un niño autista. No todas las personas tienen la capacidad y la misma reacción frente a esta noticia. Hay muchos padres que no soportan o no tienen una reacción adecuada y muchos de los matrimonios también terminan por eso, porque no aceptan esta condición. Asimismo, al momento de fijar un régimen de visitas, también las consideraciones que va a tener este juez, si es que sabe realmente y mira con los ojos que debe ver a un niño con autismo, deberá tener en cuenta estos criterios. Se debe priorizar el programa de terapias y la necesidad de una intervención continua en el régimen de visitas. Es decir, tu padre, madre está solicitando el régimen de visitas, entonces tú tienes que probarme qué tipo de aprendizaje es el que tienes, si es que te has interesado, si es que has acudido a capacitación adecuada para en tu régimen de visitas poder replicar las terapias que el niño viene llevando.
Tiene que seguir los planes educativos que los terapeutas y los profesionales designen. Una adecuada comprensión y manejo del niño autista frente a un colapso conductual como rabietas, aleteos, conductas desafiantes. Estos niños, cuando entran en ansiedad, comienzan con conductas repetitivas como son los aleteos, ¿ya? Que si un padre no está preparado, entonces incluso puede interpretar que está siendo maleducado. Por ello, es importante que los juzgados de familia cuenten con apoyo de expertos en la materia, dado que el juez de familia puede no estar familiarizado con lo intrincado del autismo, pero el aporte de los expertos es bastante necesario. Voy a señalar un ejemplo de cómo en realidad tendría que darse una sentencia específica para estos niños con TEA. No basta con designar el día, la hora, ni tampoco basta con designar que este padre o esta madre que ejerce el régimen de visitas vaya acompañado de una tercera persona de confianza de la madre. No basta eso, sino hay cuidados que se tienen que poner por escrito que este padre tiene que tener. Por ejemplo, tiene que existir una agenda de actividades estructuradas para los fines de semana. Estamos diciendo que una de las características de un niño con autismo es su estructura. Ellos todo lo tienen que tener debidamente estructurado. No puede aparecer un padre o una madre a hacer efectivo su régimen de visitas y decir, bueno, hoy día se me ocurrió llevarlo al zoológico de Huachipa, repentinamente. No, la condición del niño autista no funciona así. Por eso es importante que esta actividad ya tiene que estar programada a efectos de que el niño se proyecte, disponga y prevea las actividades para cada uno de los días, evitando situaciones de ansiedad e inestabilidad innecesarias que afectarían su desarrollo. El padre debe proporcionar un rol mensual de actividades estructuradas que desarrollará con su hijo en el mes de visitas, precisando con mucho detalle los lugares, las actividades y horarios en los que aquellas se ejecutarán. Las actividades de fin de semana deben permanecer como rutina mínimo 2 meses. Es decir, si este fin de semana vas a realizar determinada actividad, bueno, lo vas a seguir realizando de esa misma manera por lo menos 2 meses, entendiéndose que cualquier modificación o introducción de una actividad nueva o cambio de lugar debe ser comunicada con anticipación de 1 mes al otro padre. Cualquier observación efectuada a las actividades propuestas debe ser sustentada técnicamente, es decir, acá también se protege para evitar abusos. No vaya a ser que la madre diga, esta actividad no corresponde. Entonces, esa oposición tiene que ser sustentada técnicamente por el especialista tratante del niño, correspondiendo que el padre se adapte a las observaciones que el especialista practique. Como vemos, en los casos de niños con TEA, así como el caso de todos los niños, se debe priorizar el interés superior del niño, ¿correcto? Entonces, ahí debemos incluso dejar de lado las expectativas que tiene este padre que va a efectuar su régimen de visitas. Porque yo entiendo que la expectativa es, ya, yo voy a salir con mi hijo, nos vamos a ir al parque, vamos a jugar fútbol, después vamos a montar bicicleta. Esa es una expectativa del padre. Pero ¿es realmente lo que ese niño necesita? ¿Aporta a su mejoría? No aporta. Entonces tenemos por un lado el derecho de interrelacionarse con el padre y por el otro lado tenemos el derecho de este niño a que pueda realizar actividades para su mejoría. ¿Cuál prima? En realidad esto de acá va a tener que condicionarse a los horarios de las terapias y a la rutina que tenga que darse conforme a lo que necesita el niño dada su condición.
Estimados colegas, como decíamos, es importante que nosotros nos sensibilicemos porque lamentablemente en los juzgados de familia estos casos son tratados de la misma forma. Tenemos asistentas sociales que van y verifican la condición de la vivienda, pero no con los lentes que debería ser para el caso que están tratando. Tendría que verificarse si ese ambiente interno, por ejemplo, está adecuado, es decir, no deben haber mesas de vidrio, el padre debe ser flexible para acondicionar su entorno a lo que necesita el niño. También se necesita un adecuado informe de psicólogos especialistas en el tema, que lamentablemente no lo tienen o no lo tenemos acá en el equipo multidisciplinario. Y jueces que tengan por lo menos una información básica sobre esto y no estar sometiendo a un niño a procesos judiciales largos, dado que en el caso de los niños con autismo el tiempo es más que oro y no se puede estar pasando demasiado tiempo cuando en realidad esos momentos son oportunos todavía para que se le pueda ayudar en su mejoría. Hagamos este esfuerzo todos como agentes de la sociedad desde donde nos encontremos, como efectivos policiales, como amas de casa, como profesionales que asesoramos en el tema de familia. Hagámoslo por el caso, por Kevin, este niño que falleció el 28 de diciembre pasado. Por también el caso de Luis, un niño que aproximadamente en el año 2013, un niño autista, salió justamente por esta conducta escapista que tienen ellos de su domicilio, corriendo, y luego fue arrollado por un tren en la localidad de Santa Clara. Tenemos mucho que hacer, todo pasa por la sensibilización y después de la sensibilización poner manos a la obra y, como dijo el viceministro, educarnos e instruirnos en estos temas es de vital importancia. Gracias.